y chequea que por favor no haya ni un intruso en el grupo que he permitido, ¿ya? Aquí personas extrañas robotas. Bien, chicos, ya hemos visto anteriormente lo que es el vulcanismo exclusivo, la forma de los volcanes, cómo es la forma de la erupción, lo que eliminan, lo que expulsan, pero también no solamente expulsan lava, también expulsan cenizas, que son grandes columnas de polvo y material sólido y gases que están a elevadísima temperatura, a más de 2000 grados Celsius, y que viene a ser uno de los elementos más peligrosos que expulsan los volcanes, más peligroso inclusive que la misma lava, porque las cenizas se pueden esparcer a gran velocidad por la ladera, por el cono volcánico, y arrasar con las poblaciones que están cerca del volcán, como también se puede elevar esas grandes columnas de cenizas a varios kilómetros de altitud, oscureciendo la atmósfera e interrumpiendo el tráfico aéreo, y estos gases y cenizas se pueden desplazarse por los vientos a muchos kilómetros a la redonda, que después luego va a precipitar sobre las viviendas, sobre los cultivos, sobre las poblaciones, afectando también a las demás personas. Tenemos una columna muy alta de una explosión volcánica y la liberación de una gran cantidad de millones de toneladas de ceniza volcánica. Esta imagen aquí es más cercana, este es el volcán Lubinas, que está en Moquegua, es el volcán, uno de los más activos que hay en el Perú, y también puso una gran cantidad de ceniza volcánica que rodea a varios kilómetros a la redonda de la región de Moquegua. Estos son los efectos que generan las cenizas cuando precipitan a la superficie, se oculta casi todo, interrumpe los vuelos aéreos, vuelos de los aviones comerciales, inclusive a las poblaciones que están muy cerca es peligro, es muy letal, porque cuando llega a estas cenizas volcánicas a muy elevadas temperaturas, pues pueden matar a toda forma de vida, como por ejemplo, allá por el siglo o años después de Cristo, creo que en el año 30, 33 después de Cristo, hubo una erupción en el Imperio Romano del volcán Vesubio, en Italia, y la erupción del volcán Vesubio sepultó de ceniza volcánica a las localidades, a las ciudades de Pompeya y Herculiano. Estos son lo que dejó las evidencias de la gente que murieron, ¿no? Sepultadas y calcinadas por la ceniza volcánica en la ciudad de Pompeya, que hoy día se puede observar. También están las fumarolas, muy bien, que son estas emisiones de gases de dióxido de carbono, CO2, muy venenosos, y también las olfataras, que también expulsan una gran cantidad de gases muy tóxicos, que es el dióxido de azufre. ¿Bien? Las fuentes termales son pues manantiales de aguas calientes. Ahora, ¿por qué estas manantiales tienen agua caliente? Porque estas manantiales, de sus aguas, se generan en el subsuelo. En el subsuelo, posiblemente esta fuente de agua hasta en contacto de una zona magmática. Entonces, a pasar por una zona magmática, se ha calentado y también arrastra y recoge minerales que tienen magma y llega a la superficie con elevada temperatura, ¿no? Los más famosos aquí son los baños del Inca, ¿no? Pero cuidado, chingo, no vaya a ser que tú vayas a los baños del Inca después que se levante toda la pandemia y vaya de viaje a Cajamarca, entonces a tirar estas piscinas con agua caliente. No lo haga, señor, porque estas aguas están más de 100, está casi 90 grados Celsius. Y imagínate, si te tiras ahí, te vas a hacer una sopa de ti mismo, te vas a encochar. Por eso es que estas aguas muy calientes son derivadas con canales a otras piscinas donde la mezclan con agua fría y donde ya pues está temperada para el público. ¿Qué más? También tenemos los famosos géiseres, ¿no? También esos son manantiales de agua, pero cuyas temperaturas sobrepasan los 100 grados Celsius y el agua erupciona de forma violenta hacia el exterior, ¿no? Los famosos géiseres, muy comunes y muy frecuentes en áreas próximas a los volcanes, ¿muy bien? Hay tres tipos de volcanes bien definidos: el volcán activo, durmiente y extinto. Básicamente, en este cuadro comparativo vamos a observar que los volcanes activos son aquellos volcanes que por lo menos en los últimos 500 años hayan tenido una erupción volcánica, por lo menos una erupción volcánica en los últimos 500 años. Muy bien, así es. ¿Qué más? Los volcanes durmientes, aquellos volcanes que
aparentemente no muestra ninguna actividad y que su última erupción ocurrió hace más de 500 años atrás, ¿no? Así que el valor de 500 años es importante. Menos de 500 años tiene una erupción activo, más de 500 años ha tenido una erupción, un volcán durmiente. En cambio, los extintos son aquellos que tienen muchos siglos, quizás más de 1000 años, sin actividad alguna, y prácticamente no hay probabilidades de que pueda activarse, por lo menos no hay probabilidades. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Un volcán activo, el volcán Krakatoa en la isla de Java, ¿no? Que ahora está también en actividad. También podemos mencionar el volcán Murinas, el volcán Sabancay en Arequipa también tiene actividad. Un volcán inactivo, aquí tenemos el monte Fuji en Japón, ¿no? En el Perú puede ser el volcán Coropuna, ¿no? El más alto de Perú. Y un volcán extinto, mira, este está en Hawái, el gran cráter de Diamond Head, es un volcán cuyo cráter aquí hay poblaciones, ¿no? Dentro de este cráter, ¿no? Porque es un volcán que hace miles de años no tiene ningún signo de actividad. Son los sismos, también llamados seísmos, amigas y amigos. A ver, por el micro me pueden responder. ¿Cómo puedes definir tú qué es un sismo? Movimiento telúrico. Movimiento telúrico, bien Jordano. ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime para aumentar, enriquecer la idea, la primera piedra teórica, piedra es muy la palabra, pero eso, del concepto de sismos? A ver, ¿qué más? ¿Es el movimiento de las corrientes convectivas? Corrientes convectivas. Los movimientos de corrientes convectivas es el flujo del magma. Podemos decir que las corrientes convectivas pueden generar sismos, sí, eso sí. ¿Qué más? Un movimiento brusco de la corteza terrestre. Renato, claro, básicamente es eso, es un movimiento brusco de la corteza terrestre. Y pregunto, ¿los sismos se pueden predecir? Minutos antes. Eso no se llama predicción, se llama básicamente alerta temprana. ¿Cómo es esto? Supongamos que un sismo está empezando en Lima, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Entonces, está empezando el sismo, los sismólogos se van activando, van ya registrando la primera señal de sismo, e inmediatamente, al instante de tiempo real, se envía una señal de alerta a varios puntos próximos a la ciudad de Lima. Entonces, llega la señal, suenan las alarmas, y avisa a las personas que están alrededor de la ciudad de Lima, alrededor, o las provincias, regiones cercanas a Lima, de que viene un sismo. Entonces, el tiempo puede ir entre 1 a 2 minutos de alerta temprana. Muy bien, entonces la gente de sus lugares alejados va a tener 1 a 2 minutos para ponerse a buen recaudo. No para evacuar porque no alcanza el tiempo, sino para ponerse a buen recaudo. Pero las personas que están en el mismo epicentro no va a tener chance. Es decir, las alertas tempranas no es suficiente para las personas que estén en el mismo epicentro, no. O sea, si el epicentro es en Lima, caballero, pues nos agarra fríos, sin previo aviso, ¿no? Pero las personas que están más alejadas de Lima sí van a tener un poco más de tiempo porque las ondas sísmicas tienden a tomar su tiempo para desplazarse a kilómetros a la distancia. Es ahí de que no se puede predecir un sismo, pero sí se puede lanzar una alerta temprana a las zonas aledañas, cercanas o próximas al epicentro. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este punto, chicos? Una, ya. Muy bien, movimientos bruscos, repentinos de la corteza terrestre, movimientos repentinos. Las causas, bueno, las causas son múltiples, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la causa tectónica, que es la más frecuente, la más común de todas, la que genera la mayor cantidad de sismos a nivel mundial por la colisión de las placas tectónicas. Otra causa es las volcánicas, ¿no? Generado por una erupción volcánica, efectivamente esto genera temblores,
Pero explosiones nucleares, por pruebas atómicas, esas enormes explosiones también generan movimientos telúricos, artificiales obviamente, ¿no? Por hundimiento también, cuando una gran parte de la corteza por fallamiento se ha hundido, ya sea por erosión o por una fractura de la tierra, y también puede ser causado también por el impacto también del meteorito, también puede ser causado por un terremoto o un sismo. Las partes de un sismo, básicamente son dos partes bien claras. El hipocentro, que es el lugar de origen del sismo, muy bien. También le llaman foco sísmico, muy bien. Y epicentro, que es el punto vertical del hipocentro, donde se siente con mayor intensidad el movimiento sísmico. También se llama epicentro o epifoco también, ¿no? Epifoco también se puede llamar. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Estos dos tipos de elementos nos va a servir para, en adelante, diferenciar las escalas sísmicas, ¿ya? El hipocentro a varios kilómetros de profundidad, el hipocentro y epicentro, el punto superficial, donde se siente con mayor fuerza o intensidad el movimiento sísmico. ¿Muy bien? Aquí vemos esta imagen, justamente, este es el epicentro, el punto más próximo al hipocentro, donde el sismo es un movimiento más corto y fuerte, las ondas son más cortas y de mayor intensidad, muy bien, como en la gráfica, y aquí, un punto de una ciudad más alejada, las ondas sísmicas se van a desplazar y llegarán, pues, las ondas sísmicas un poco más alargadas, un poco más espaciadas por la distancia y más débil. Es más o menos cuando, para que te veas cómo se mueven las ondas sísmicas, ¿no? Imagina que tienes una tina con agua, ¿muy bien? El agua está quietecita. Y en un momento tú lanzas una piedra, lanzas a que caiga sobre el agua, que está quieta en esa tina. Al que haya piedrita en la tina, el agua va a formar ondas, ¿no? Las ondas son más cortitas, justo en el punto en el que cayó la piedra. Eso es en el epicentro. Pero a medida que se aleja del centro, las ondas el agua se van haciendo un poco más largas, ¿no? Igual, un lugar más alejado del epicentro, las ondas se van a hacer más largas y más débiles. Entonces, viendo aquí la imagen otra vez, y te voy a preguntar, chicos, ¿para qué punto se divide aquí la alerta temprana? ¿Para la imagen que está a la izquierda o a la derecha? Derecha. A la derecha, claro, ¿no? Porque va a tomar su tiempo, las ondas sísmicas a llegar, y entonces la señal de temprana llega antes que las ondas sísmicas. Entonces ahí la gente se tiene que poner a buen recaudo. Perfecto. Pues en el caso de Perú se está implementando este sistema de alerta temprana. Bueno, no estoy seguro si han llegado a terminar de colocar todo el sistema, toda la electrónica, pero sé que ya estaban comenzando hace unos años atrás en implementarla. 2021 creo que era, profe, se terminaba. Sí, ¿no? Sí, está visto el proceso. Sí, muy bien, Jean-Pierre, estás enterado. Ahora, en la sismología también hay muchas terminologías. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Magnitud. Esta palabra es muy común en la sismología. La magnitud es la cantidad de energía liberada del hipocentro. Eso es la magnitud. Se calcula matemáticamente. A ver, ¿con qué instrumento se puede medir la magnitud, chicos? Si es calculado matemáticamente. No me digas con calculadora, porque si te lanzo por la ventana. ¿Con qué? El sismógrafo. El sismógrafo calcula matemáticamente la velocidad de las ondas sísmicas, la magnitud desde el hipocentro. Intensidad. A ver, chicos, la intensidad dice el efecto local registrado en el epicentro del sismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad lo que está viendo es el efecto físico. ¿Cuánto se han movido las cosas? ¿Cuántos objetos de mi casa se han caído? ¿Cuántas paredes se han dañado? ¿O cuántas edificaciones han sido afectadas? Eso mide la intensidad. Los daños materiales. Muy bien, los daños materiales. Claro, destrucción material, dice el estimado yo, correcto. Homocista. La homocista es una isolínea o línea imaginaria
que une los puntos de la superficie de la Tierra por un movimiento sísmico al mismo instante y en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Si hubiera un terremoto ahora en el Callao, al mismo tiempo lo vamos a sentir ahora en el Agustino, porque estamos a una escasa distancia. ¿Muy bien? Por ejemplo, pero si ocurre un terremoto aquí en Lima, ¿tú crees que ese terremoto lo va a sentir en el mismo momento en la ciudad de Arequipa? ¿Ustedes creen que se sentirá al mismo momento, al mismo tiempo? No. Claro que no, pues, ¿por qué? Porque va a tomar su tiempo. Sí, va a sentir ola sísmica, sí, pero después de un tiempo que se originó el sismo aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? O sea que ahí no sería homocista, tiene que ser ambos lugares en tiempo real. Mi estimada Katica, pregunta, profe, ¿quién mide la intensidad? La intensidad no lo mide un instrumento en concreto, ¿no? Como los sismógrafos que hacen con la magnitud. La intensidad se evalúa con una tabla. Hay una tabla que me dicen, pues, del 1 al 12, cuáles son los efectos de la destrucción material. Se llama la escala de Mercalli. Y tanto la escala de Mercalli como la magnitud, que es medida por 2 escalas más, en el Perú es evaluada por el IGP, Instituto Geofísico del Perú. ¿Qué más tenemos? La isocista. La isocista es una línea que uno de los puntos de la Tierra donde el sismo se siente con la misma intensidad, No es como la homocista que es al mismo tiempo, sino que aquí con la misma intensidad. ¿Bien? Cuando hablamos de la misma intensidad se refiere al efecto local destructivo, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el terremoto del año 2007 en el sur de Lima, en el sur de Perú, tanto Ica, Pisco, Cañete compartían la misma isocista, porque Ica, Pisco, Cañete tenían los mismos efectos de destrucción. ¿Bien? Sismógrafo es el instrumento que registra pues, las ondas sísmicas inventadas por 1879, ¿no? Liquefacción. La liquefacción es cuando estamos en un lugar donde el suelo es muy húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un terremoto, estos suelos muy húmedos tienden a hundirse, y entonces empieza pues a generarse pues fenómenos como que las casas se van hundiendo. Hay casas que se hunden porque el suelo, en el fondo, el suelo es muy fangoso, muy... Pregunto, ¿dónde puede ocurrir esta liquefacción? ¿Dónde es más frecuente? ¿Aquí en el Agustino o en Chorrillos, chicos? ¿Dónde crees que puede ocurrir más la liquefacción? ¿En el Agustino o en Chorrillos? En Chorrillos. ¿Por qué? En Chorrillos están los famosos pantanos de vía. ¿Qué quiere decir que su subsuelo, ¿cómo es? Es un subsuelo húmedo. Por lo tanto, ahí pues sí va a ocurrir que muchas viviendas se pueden hundir. Y la réplica son los movimientos posteriores de un sismo. Pregunto, si ocurre un terremoto ahora, de escala 8, de magnitud local o magnitud del momento, pregunto, de hecho que va a haber temblores o sismos posteriores a este primer sismo. Pregunta, ¿puede haber réplicas que sean más fuertes que el primer sismo, sí o no? No, profe. No, el primero es más fuerte, creo, y los siguientes ya son más leves. Falso, más falso que Monet y 10 lucas. Hay réplicas que pueden ser más fuertes que el primer sismo, muchachos. Así es. Hay réplicas que pueden ser mucho más fuertes que el primer sismo. Yo me pensaba que el primer sismo era más fuerte, no de todo, ¿no? No, pero hay réplicas. Si no, preguntemos a los pobres mexicanos. Hace poco hace unos años hubo un terremoto donde el primer sismo fue 7.8 y la réplica fue 8.3.
Así es. Así que hay pruebas réplicas que pueden ser más fuertes que el primero. Así es. Así que no estamos librados del primer terremoto. No estamos librados. Lo va a rematar todavía. Clasificación de los sismos según profundidad. Tenemos los superficiales, que son los más letales, cuando están dentro de los 60 kilómetros de profundidad. Mientras más superficiales es más violento. Y los intermedios de 60 a 300 kilómetros de profundidad. Y los profundos de 300 kilómetros de profundidad a más, ¿no? Que ya son más débiles. Muy bien. Las ondas sísmicas, ahí tenemos las ondas sísmicas, tenemos aquí las ondas profundas. En las ondas sísmicas profundas tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Las ondas P, también llamadas primarias o longitudinales, se desplazan por sólidos, líquidos y gases, son las más rápidas, van aumentando su velocidad al pasar el manto y se reduce cuando pasa por el núcleo. Son las primeras que registran los sismógrafos, ¿muy bien? Y se producen fuertes ruidos o frenos sísmicos. Son aquellos, a veces sentimos un temblor, un sismo, y no, es muy débil, ¿no? Pero se siente mucho ruido, ¿no? Entonces, ese ruido es causado por las ondas profundas o ondas P, ¿muy bien? Por las ondas primarias. Y miren aquí su desplazamiento de estas ondas sísmicas, ¿no? Tienen que ir contrayendo capa tras capa. Y las ondas, tenemos aquí las ondas S o las ondas secundarias, también llamadas transversales, solo atraviesan sólidos al no llegar y ¿qué más se puede decir? No llega a penetrar el núcleo, también es un importante dato, solo se desplazan básicamente por el manto, y a pesar que es menos veloz que las ondas primarias, suele ser 5 más veces más intensa. O sea, claro, menos veloz, pero es más fuerte. Muy bien, y se forma de esta singularidad ondulada, ¿no? De las ondas transversales o secundarias. Las réplicas se pueden generar en cualquier momento después del sismo inicial, amigo. Y las ondas sísmicas superficiales tenemos las ondas LOC o ondas L, que son las más largas, muy bien, pero son menos violentas, sacuden en forma de S, o sea, de costado, de lado a lado, muy bien, de lado a lado. En cambio, las ondas Rayleigh o ondas R son ondas en forma ondulada, de arriba hacia abajo, o bien son las más violentas, y esas son las que generan pues, los terremotos de mayor magnitud y de mayor intensidad. ¿Muy bien? Ah, no, qué locura, un mundo con terremotos constantes. No, está loco. Qué feo. Tenemos aquí, todos estos chicos, lo que es la escala de modificador de Mercalli, que mide la intensidad sísmica, o sea, los daños materiales que hay en el epicentro. El subjetivo se evalúa con una tabla que es a criterio del observador, del especialista, y del 1 al 12 son los valores. ¿Bien? Esos son los valores. Del 1 es poco perceptible y el número 12 es de destrucción total, la catastrófica, ¿no? Y así aumentando el nivel, pues va habiendo más daños materiales, ¿no? Tenemos también la escala de Richter o de magnitud local, que registra, pues, la violencia de los sismos, la magnitud del sismo, tomando en cuenta las ondas sísmicas que nacieron o se liberaron desde el hipocentro, y los valores están expresados en números arábigos, muy bien. No tienen límite superior, o sea, es una escala abierta, no tiene límites. Muy bien, por ejemplo, tenemos aquí la magnitud local, tenemos aquí de hasta máximo 6.3. Básicamente la de magnitud local mide temblores, la escala de Richter mide temblores hasta máximo 6.3, porque cuando aumenta, o 6.5, porque mientras más alto es el valor del sismo, ya pierde un poco de claridad. En cambio, para los sismos más fuertes está la magnitud del momento. La de magnitud del momento se registran temblores o terremotos, los más violentos, muy bien, es mucho más preciso, muy bien, y genera pues hasta más valores. Las zonas sísmicas en el mundo, ya sabemos que se originó más de una vez en San Marco. El ciclo de fuego pacífico es la zona donde se quita la mayor cantidad de sismos y actividad volcánica en el mundo. Y otra zona sísmica es la Mediterránea caucásica y Himalaya, ¿no? Que
tiene más o menos el 15% de los temblores a nivel mundial. Primero las dirigidas y vemos un pequeño video. En la número 1 la clave es la D, porque hablamos del equilibrio que hay entre la corteza y el manto, y eso viene a ser la isostasia, que es parte de lo que es la epirogénesis. En la número 2, la clave, la letra D, donde identifica los siguientes relieves en relación a su efecto endógeno, dice, ¿no? A su origen endógeno. Entonces, endógeno es el altiplano y también el batolito. La abducción es cuando dos placas tectónicas se chocan entre sí, eso lo hablamos la semana pasada y forma una enorme cordillera. Cuando dos continentes chocaron, en el caso del Himalaya, el Himalaya se formó cuando la India chocó con Asia. Aquí la clave es D. En la 4, fácilmente vemos que en la parte 1 es el host, el 2 es el Gardén y la 3 señala la falla geológica, 4 dedos. En la 5, es una región constituida por rocas formadas por el precámbrico. Son rocas muy antiguas, ese precámbrico son de los orígenes de la Tierra. Hay lugares de la Tierra que tienen esas rocas muy antiguas, que han quedado todavía. Eso se le llaman escudos, clave C. ¿Bien? Aquí, en la zona sísmica donde se despeja, acá simplemente es una pregunta de San Marcos, muy bien, en la zona más sísmica del planeta, que vemos una gráfica, cinturón de fuego del Pacífico, clave COVID. La 7, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas al estudio de las ondas sísmicas. Describe la forma que detalla los procesos geológicos externos, no, internos son, la primera falsa. Muestra el origen de los océanos, no tampoco. Son las ondas lógicas y transversales se originan en el epicentro, es decir, en el hipocentro, en la profundidad, no en la superficie. La tercera es falsa. Y la 4, ha permitido diseñar teóricamente la estructura interna de la Tierra, sí, la clave A. Gracias a la zona sísmica se puede conocer la estructura interna de la geósfera. En la número 8, la clave B, porque habla de aquí, evaluar además la energía liberada para poder realizar estimaciones de afectación de infraestructura. Cuando es afectación de la infraestructura, que es los daños materiales, y eso es la energía liberada, que es la intensidad, clave B. Y la número 9, la clave A, acá en el tipo de rocas ígneas que se enfrían en el interior de la corteza terrestre, de un caso en el Valle de Lima, ¿no? Porque los diversos cuerpos magmáticos reciben el nombre de plutones. Sí, todo el cuerpo magmático se llama el nombre de plutones. El vulcanismo exclusivo es el principal responsable del afloramiento. Exclusivo no. Los inclusivos son los que generan afloramientos cuando son de plutonismo. En la cuenca de Rímac son áreas distantes de la límite de placas, no son áreas próximas. La cuenca de Rímac está cerca del choque de placas de Nazca y Suramericana, así que no está distante. El batolito son las formaciones que se generan por disposición regional. Sí, eso sí es. ¿Muy bien? La clave A. Y tenemos aquí la última pregunta. En la actualidad, haya sobre la magnitud del momento. Me pide los incorrectos. Y ninguno es incorrecto. Todos son ciertos, todos son características propias de la magnitud del momento. Ninguno. Clave C. Vamos a ver un pequeño videito. Estas diapositivas, intento meterla en internet, está muy pesada, pero prácticamente está lo mismo que está en la teoría que acabo de darles, chicos. Es casi lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver. Los movimientos sísmicos son muy frecuentes, ya que a lo largo del planeta se experimentan cada año millones de temblores de baja magnitud, pero en ocasiones estos sismos pasan a convertirse en terremotos, dejando tras su paso puro caos y destrucción. Es por eso que hoy Calplay Talks te presenta 7 terremotos más fuertes captados en cámara. Número 7.
En el año 2017, en la ciudad de Puebla, México, se produjo un movimiento telúrico a las 13 horas del martes 19 de septiembre de dicho año. Este tuvo una magnitud de 7.1 en la escala Richter. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Azochapán. Varias cámaras de seguridad del país lograron grabar imágenes del terremoto y la devastación que este produjo. Este edificio se movió horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan, te va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. La gente. Dios mío. Ay, no, Dios mío, Dios mío. Ay. 2010, a las 3 horas, mientras la población dormía, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió el centro sur de Chile con una magnitud de 8.8 grados en la escala Richter. El movimiento telúrico duró 4 minutos y tuvo su epicentro en el Océano Pacífico. El terremoto dejó daños importantes en la infraestructura de las grandes ciudades y los pequeños pueblos. En 2016, en Ecuador, se produjo un sismo con una magnitud de 7.8 en la escala Richter. Este ocurrió al noreste del país y afectó directamente a las poblaciones costeras. La intensidad del terremoto se sintió con mayor severidad en las provincias de Manabí y Esmeraldas. El desastre es considerado el sismo más destructivo en los últimos 30 años. Causó la pérdida de 671 vidas, provocando además problemas económicos y ambientales. Con la guerra. Ah, lo mismo. Terremoto ahora, ¿verdad? Número 4. El 11 de marzo del 2011, un potente terremoto de magnitud 9.1 se produjo a 371 kilómetros al noreste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros. El terremoto causó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en el área. El total combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de más de 22.000. Las muertes fueron causadas por el terremoto inicial, el tsunami y por las condiciones de salud posteriores al desastre. Número 1. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado como el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17 horas.
Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del Fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al este de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9.2 y una duración de unos 4 minutos. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica y el tercero más fuerte en la historia de la humanidad. Este generó el segundo tsunami más devastador conocido. La altura de la ola máxima registrada fue